Entonces, como les decía recién, hacemos un breve repaso con la clase número 14 mientras se van conectando el resto de los compañeros. eh, ya estamos grabando. Comenzamos con la 14. Bien. Y lo que vamos a seguir con la 14 y la 15, teníamos unos ejemplos de margen bruto, ¿sí? El cálculo de los costos directos. Tenemos un mensajito de coordinación. Bueno, ahí estaban, entonces, estaban mandando un mensajito desde coordinación. Como les decía, comenzamos con esta clase 14. Ahí alguien más también avisó que se conectaba. Hablamos sobre la liquidez, esa capacidad que tienen los bienes en transformarse en dinero, la rentabilidad, por cuánto, por cada peso que se invierte, cuánto se genera, ¿sí? Eh, el valor agregado, habíamos visto un ejemplo unos ejemplitos de cadena de valor, ustedes pusieron algunos ejemplos de esos distintos eslabones por donde pasan el ciclo productivo, por ejemplo, dijeron de la carne, em, del aceite, girasol, hablamos, y bueno, un poquito ahí para eh, comparar, ¿sí? Que se va agregando valor, se va generando valor a medida que se realizan transformaciones y por eso es tan importante, ¿no? Cuando se habla de valor agregado a nivel en país por la actividad económica, por supuesto, significa fuentes de trabajo. Y el cálculo cálculo de margen bruto. Estuvieron viendo ahí con algunos datos, haciendo unos ejemplitos, por ahí vimos de soja, de sorgo, de cebada, eh, hablamos de maíz, me parece. Ahora vamos a tener para la clase 5 un paso a paso que les va a servir para todos. En la clase 15 les va a servir para el resto de las clases porque está bien detallada esta aplicación, esto que venimos charlando juntos, que venimos construyendo, que venimos con lo que venimos practicando para el cálculo, para una mejor forma de ordenarnos, de no olvidarnos, por ejemplo, asignar algún costo, de sumar o de restar. Bueno, de qué manera nos vamos ordenando para poder calcular el margen bruto, los costos directos, para poder utilizar esta herramienta de la mejor manera. Les voy saludando también, que está, bueno, estaba Carla, Diana, Lola, 1, 2, 3, 4, que, bueno, ahí no aparece el nombre. Eh, Bienvenidos, ahí los que se conectaron recién, disculpen entonces la demora por el percance ahí surgido con la sala, pero bueno, ya estamos en carrera. Bien, y después vimos algunos conceptos que son importantes a tener en cuenta. Yo por ahí había mencionado algo de los criterios de lo devengado o lo percibido, o hablábamos de lo efectivo y no efectivo con respecto a los ingresos y a los egresos. Eh,
Tenemos acá erogación o salida de recursos financieros, que puede ser dinero, pueden ser otros medios de pago, motivada por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto, ¿no? Pagar algo que compré, ¿sí? O algún servicio que contraté, ¿sí? O algún otro concepto. Desembolsos, dice, o salidas de dinero, aun cuando no constituyan gastos que afecten las pérdidas o ganancias. Por ejemplo, para una inversión. En contabilidad gubernamental, los pagos se hacen con cargo del presupuesto de egresos. Y eso lo habíamos charlado un poquito también. La liquidez, la hemos... Nadia, gracias Nadia, bueno, bienvenida también. Bueno, me alegro que estés entonces acá, Nadia. Eh, La liquidez decíamos que es esa propiedad que tienen esos bienes en transformarse en dinero constante y sonante, como decía un profe de la facultad, Horacio. Eh, Disposición inmediata de fondos. Entonces, cuanto más rápido puedo hacerme del dinero, mayor va a ser la liquidez de ese bien. Para poder, por ejemplo, eh, realizar los pagos, cumplir con los compromisos, ¿sí? Alguna deuda que haya tenido, que tenga un compromiso. Eh, Pago de los factores productivos, ¿sí? Eh, y acá, bueno, algunos ejemplos, títulos de crédito, valores o documentos bancarios. Bueno, fácilmente convertibles en efectivo. Bien. La rentabilidad es la remuneración al capital invertido, se expresa en porcentaje sobre dicho capital aplicado a un activo, es su cualidad de producir un beneficio o rendimiento habitualmente en dinero. El valor, hablamos de valor de uso, está determinado por sus características específicas que permiten extinguir una necesidad. Para que la mercancía tenga valor de cambio debe tener valor de uso. Eh, y además ser susceptible, ¿sí? Dice de valor de cambio. Y el valor de cambio expresa la cantidad de un bien que puede intercambiarse por una cantidad de otro. Vemos al peso y al dólar como bienes y tenemos uno de los ejemplos más comunes, más vigentes de, bueno, a ver cuántos pesos necesito para obtener un dólar, para comprar un dólar, ¿sí? El valor de cambio. Y ese valor de uso va a estar relacionado porque es cuál es la satisfacción que me genera o la necesidad que puede llegar a complementar, a solventar, a satisfacer. Eh, bueno, ya habíamos visto algunos ejemplitos, hablábamos de valor agregado, hablamos de la cadena de valor, desde el girasol que se transforma en aceite, va pasando por distintos procesos, pero además tenemos el transporte, acopio, ¿sí? Los distintos procesos, los fraccionamiento, mayoristas, minoristas, las distintas distribuciones. Entonces, es todos los eslabones, podríamos decir, de la cadena de valor. Y dimos algunos ejemplitos de valor agregado, como valor agregado bruto, por ejemplo, eh, valor a costo de factores, hablamos de los factores productivos. Y después empezamos a ver el valor bruto de la producción, que este término lo tenemos en cuenta para el cálculo del margen bruto, que hablamos de valor bruto de la producción, hablamos del ingreso bruto y hablamos del ingreso neto, ¿sí? Entonces,
valuar eso que se produce, el valor de eso que se produce, ¿sí? Y ahí tenemos en cuenta que se consuma o no se consuma, puede haber una parte que se consuma internamente, pero lo tenemos que tener en cuenta porque queremos tener en cuenta cuál fue la producción eh, y llevada no a kilos o a litros, sino en este caso podríamos decir llevada a el precio, al precio vigente, ¿sí? Vigente o estimado, si es que estimado un precio a futuro. El margen bruto es donde nosotros nos vamos a centrar, pero lógicamente para eso tenemos que tener en claro algunos conceptos anteriores que un poquito con la teoría los vamos viendo y otro poquito con la práctica también los vamos asimilando y se nos hace muchísimo más fácil. Ya para esta actividad 15 van a tener que hacer algún cálculo y van a tener que seleccionar la opción correcta, la respuesta correcta, ¿sí? O el resultado correcto, por ejemplo, en algunos de los casos. Van a ser sencillos, no la vamos a hacer muy larga porque lógicamente el multiple choice tiene su tiempo límite y demás, para que lo puedan hacer bien, tranquilos. Em, Hablamos de medida de resultado económico, permite estimar los beneficios de corto plazo. Su determinación se encuentra directamente relacionada al cálculo de los costos parciales. Hablamos de que, bueno, todavía, por eso es bruto, todavía falta descontarle algunos otros costos más, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta los costos directos, gastos de comercialización. Y acá teníamos algún ejemplito, ¿sí? Que podían calcularse. Por lo general nosotros lo calculamos en pesos u dólares por hectárea. Teníamos una de las formas de organizar, ¿sí? Eh, para el cálculo tenemos el ingreso bruto, precio por cantidad, que sería rendimiento por precio unitario, y los costos directos. Dentro de los costos directos, en este caso tenemos gastos de comercialización y flete. Yo lo puse al final en negrita porque puede ser que a esos gastos de comercialización se los restemos al ingreso bruto y obtengamos el ingreso neto. ¿Sí? De todos modos, antes o después se le va a estar restando al ingreso bruto, ¿sí? Entonces, eso es importante, que tener en cuenta que no debo restarlo dos veces. O se lo resto al ingreso bruto primero y obtengo el ingreso neto, o lo resto en forma conjunta con los costos directos. ¿Sí? Nosotros vamos a llegar al resultado de ingreso neto cuando hay gastos de comercialización. Teníamos acá algunas características, vimos, de distintos conceptos y relacionados con los costos de producción y con el margen bruto. Veíamos entonces acá al final de la tablita que el ingreso bruto menos los costos directos, ¿sí? Nos da el margen bruto, ¿sí? Y ahora veíamos que podía ser ingreso bruto, eh, valor bruto de la producción, ¿sí? El valor de la producción o el ingreso neto. Vimos unos ejemplos que vamos a retomar, ¿sí? Les paso un poquito rápido porque vamos a retomar ahora la diapositiva número 15. Ahí para practicar un poquito hicieron el pasaje de unidades, tenían 5.300 kilogramos por hectárea, entonces bueno, ¿a cuánto equivalía? Ahí pusieron que equivalía a 5,3 toneladas y a 53 quintales, ¿sí? Por hectárea, esto lo hicieron ustedes. Este sería el precio por quintal, en dólares por quintal, 19, pero si lo queríamos llevar a toneladas y teníamos que agregarle un cero,
¿sí? 190. Sabemos que 10 quintales son una tonelada. O sea que un quintal equivale a 100 kilos. Bien, ahí podíamos trabajarlo de una forma u otra. Vemos los insumos, los distintos insumos. Algunos le podía dar un resultado y otros otro porque teníamos un margen, un rango, ¿sí? Dentro del que podíamos elegir, bueno, a ver eh, cuál va a ser la cantidad de glifosato, por ejemplo, que vamos a aplicar en una aplicación y en otra, ¿sí? ¿Cuál va a ser la densidad de siembra en este caso, ¿sí? Si tenemos entre 100 y 120 kilos por hectárea. Bueno, ¿cuál elegíamos? Entonces, alguno podía elegir 100, otro 105, 110, 100, ¿no? 120, ¿sí? Nosotros armábamos acá la listita, ¿sí? Lo ordenábamos para que sea un poquito más fácil y podíamos realizar el cálculo. Y teníamos algunos otros costos que en este caso no los íbamos a tener en cuenta, ¿sí? Ahí está. Porque queríamos calcular solamente el ingreso, eh, perdón, el margen bruto. Teníamos los gastos de comercialización, amortizaciones, tenemos por ahí, como decíamos, algunos precios que pueden estar un poquito desactualizados por el tipo de cambio. Eh, Después teníamos, mira, acá hay los impuestos, distintos tipos de impuestos que no los utilizamos para el cálculo del margen bruto. Sí utilizaremos más adelante para otros cálculos como son resultado operativo y resultado por producción. Eh, Bien. Esto lo pasamos medio rápido y vamos. No sé si hay alguna duda acá. Si tienen por acá alguna duda, que de todos modos vamos a resolver de una mejor forma en esta actividad, en esta clase número 15 que les traje ya armadita, ¿no? Que es más o menos lo mismo, pero armado el paso a paso para que lo tengan ustedes, que con la ayuda de las explicaciones y ese PowerPoint, que lo tienen que tener ahí siempre presente, les va a servir, eh, por supuesto, también para la resolución de la actividad, de las actividades y, bueno, para que usen el margen bruto como herramienta. Por ahí aquellos que ya están trabajando, no solamente en el sector agropecuario, en cualquier sector se puede utilizar el- el margen bruto como herramienta. ¿Qué margen es sinónimo de ganancia? Ganancia bruta sería. Bueno, vamos, estamos grabando, vamos a compartir la clase número 15. ¿Mm? Así, hicimos un poquito rápido el repaso este de la clase 14 porque bueno, comenzamos un poquito más tarde y para tener tiempo y más, para darle un poquito más de detenimiento a esta clase número 15. Bueno, desde coordinación me dijeron que en estos días van a tener también ya para módulo unidad 4 y 5 el diseño para que ustedes también puedan ver los contenidos, que puedan tenerlos, ¿sí? Así que le subiremos después módulo 4 con su respectivo glosario y módulo 5 también con el respectivo glosario. Lo que veremos entonces el margen bruto, el cálculo, ejercicios, algunos ejemplos anteriores, pero de forma detenida o con un paso a paso. Y ya otros indicadores
que integran al margen bruto a medida que le voy descontando. Van a ver las amortizaciones, otros costos, ¿sí? Y demás, vamos a ir llegando a la utilidad neta y podemos luego calcular la rentabilidad también. Cuando hablamos de indicadores, son estas herramientas que indican cómo está la empresa en ese aspecto, ¿sí? Eh, Como decíamos, el margen bruto es un indicador, ¿sí? Nos indica cómo está esa ganancia bruta, o cómo es la contribución a la rentabilidad de esa actividad, ¿no? A ver en qué actividad me va mejor, en cuál me va peor, ¿sí? Y lo vemos por hectárea, lo vemos en total, ¿sí? En global. Bueno, un poquito eso es lo que vamos a ir viendo. Bien, esto lo vimos recién en la clase anterior y por eso yo no hice mucho detenimiento, porque vamos a calcular paso a paso, ¿sí? Cada uno de los insumos. El ingreso neto y ingreso bruto e ingreso neto también, ¿sí? Fíjense, tenemos el rendimiento. eh, Ustedes lo habían calculado en la clase anterior, teníamos 5.300 kilos por hectárea, que llevado a toneladas eran, ¿cuántas toneladas? A ver si se acuerdan o si sale. ¿A cuántas toneladas equivalen 5.300 kilos? A ver que están medio calladas están, que somos poquitos. 5.300 kilos y serían 5 toneladas, 300 kilos, 5,3 toneladas, y tendríamos en quintales, serían 53 quintales, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, de todos modos, para algunos que no se haya conectado, voy a responder acá a coordinación. Bueno, ahí estábamos respondiendo a coordinación y también algunas compañeras ahí que no habían podido conectarse. Siempre es mejor conectarse para, si bien pueden ver la clase grabada, conectarse nos aclara las dudas y estar de manera sincrónica, ¿sí? Eh, Hace que, bueno, cualquier cosita, cualquier duda que tengamos, la podemos aclarar y volver todas las veces que sea necesario, en algún punto que por ahí no se comprenda, que cueste un poco. Esa es la diferencia, y también de poder trabajar en, en la clase en forma simultánea. Eso también es uno
de las ventajas. Pero bueno, entendemos que a veces no se puede, a veces se les complica. Bien, entonces tenemos los distintos datos acá con cantidades y precios. Fíjense, las cantidades y el precio. En este caso, 0,35 litros. Están litros acá. Otras veces puede ser que lo encuentren en centímetros cúbicos. Entonces ustedes van a tener que hacer la regla de 3 simple y para pasarlo, ¿sí? Si estaría en centímetros cúbicos, para pasarlo a litro y multiplicarlo por el precio por litro. O al revés. O puede estar por litro y acá tengan en centímetros cúbicos el precio. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre tenemos que estar atentos a eso, al no multiplicar peras con manzana, como quien dice, ¿sí? De estar en las mismas unidades. Fíjense, miren, acá tenemos gramos y acá tenemos el precio por kilo. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, lo que tenemos que hacer es hacer un pasaje de unidades. Esto sería 34 dólares en el litro. Sí, litros, por litros. ¿Sí? Y acá tenemos el, 1 litro y 28 dólares por litro. También. ¿Sí? Ahí les queda. Este caso que tenemos. Esto está bien que esté por hectárea porque es el precio, fíjense, el precio de la aplicación, ¿sí? De la pulverización. Bien. Seguimos la comercialización, los gastos de comercialización. En este caso lo teníamos en un valor ya absoluto, 17 dólares por hectárea, gastos de comercialización, ¿sí? Eh, Puede ser, puede estar en porcentaje, puede estar en cuanto a el precio o por kilo, ¿sí? Puede ser que acá, por ejemplo, en vez de ser por hectárea, que puede llegar a estar, bueno, los gastos de comercialización, una X cantidad de pesos o dólares por kilogramo o por tonelada, ¿sí? Entonces, esto puede variar y tenemos que estar atentos también. Eh, ya tenemos amortizaciones, inmobiliario, ganancia, y eso que no lo usamos todavía para el margen bruto. Para el margen bruto no lo usamos. Recuerden, el ingreso bruto y neto y los costos directos. Y los gastos de comercialización, por supuesto. Bueno, acá tenemos otro ejemplo que les va a servir también para que ustedes hagan, practiquen. Entonces los voy a dar, después vamos a ver cómo andamos con el tiempo, que si llegamos intentamos hacer alguno acá, pero lo que tenemos ahora en las diapositivas siguientes, el paso a paso. Tenemos un productor agropecuario, desea evaluar la alternativa de sembrar en campo alquilado, sorgo granífero o soja. Para ello, compara los márgenes y rentabilidades posibles de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, para esto también sirve esta herramienta de margen bruto. Va a elegir posiblemente el que tenga un mayor margen, que tenga una mayor rentabilidad, o si quiere tener una mayor utilidad neta y va a hacer más de la actividad que tenga más margen, ¿sí? No quiere decir que la elija porque tenga más margen, tiene que tener en cuenta después también otro criterio que es el riesgo, pero sí
tener en cuenta, ¿no? Que lo que tiene mayor margen va a construir, a contribuir más con la utilidad neta, con esa ganancia neta, ¿sí? Tenemos la pulverización, entonces, con glifosato, sí, sería para el barbecho antes de sembrar, atracina, metolacloro, la semilla, la urea, el fertilizante. Tenemos rendimiento, 4.000 kilos por hectárea, ¿sí? El precio esperado, 3.500 pesos la tonelada. Esto también puede estar un poquito desactualizado, el valor. Y el de siembra también, ¿sí? Les aclaro esto porque, bueno, son con fines didácticos para que ustedes practiquen, pero llevado a la realidad puede ser que los valores varíen poquito o mucho, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro país mucha inflación y hace que, bueno, los valores cambien continuamente y eso no hace falta que se los digan porque ustedes lo están viviendo en el día a día. Pero sí nos sirve para poder realizar el cálculo. Bien, tenemos de soja, glifosato también, 2,5 litros por hectárea, tarane, tenemos 150 centímetros cúbicos. Fíjense, acá no están litros, están centímetros cúbicos, así que van a tener que pasarlo, ¿sí? Que hacer una reglita de 3 simple. La siembra, está la densidad de siembra con 50 kilos de semilla por hectárea. Van a utilizar otra pulverización más. Fíjense, tenemos 2 pulverizaciones, ¿sí? Con glifosato. Eso lo tenemos que tener en cuenta también después cuando vamos a calcular el servicio de la pulverización también, ¿sí? Y ahí tenemos que ver, por ejemplo, creo que, no sé si era en esta, teníamos datos de pulverización terrestre y aérea. Bueno, entonces, la pulverización, tenemos el producto que le aplicamos, ¿sí? Ese bien que aplicamos como insumo, pero tener en cuenta también que el servicio de pulverización se va a tener que contratar 2 veces, ¿sí? Bueno, todos esos detalles está bueno que nos vayamos entrenando, que vayamos viendo, pensando y para poder calcular de la mejor manera. Al principio podemos llegar a tener algunos errores por distracción o demás, o desconocimiento, pero van a ir entrenándose para cada vez manejar mejor estos indicadores. Camila, gracias por conectarte. Eh, por ahí algún poquitito que te perdiste, lo vas a ver después grabado. De todos modos, lo que estamos haciendo es, hicimos un repaso de la clase 14 y la clase 15 tiene algunos ejercicios similares, ¿sí? Como ejemplos que ustedes van a poder practicar. Y lo que vamos a ver es, vamos a ver cómo vamos con el tiempo para poder empezar a hacer en la clase en forma conjunta algunas actividades. Fíjense, tenemos todos los insumos y acá tenemos los gastos de comercialización. Fíjense. El precio promedio de la soja. Acá el alquiler, que bueno, no lo vamos a tener en cuenta en este caso. Tenemos los precios, la cotización. Fíjense, bueno, esto está un poquito
desactualizada, 95 pesos por dólar, ¿sí? Podríamos decir 950 o más. ¿Mm? Se vale un cero. Bueno, los precios, sí, fíjense, ay, se me fue. ¿Dónde? Ahí está. Bien, tenemos entonces los precios. Fíjense que hay lista de precios de varios, ¿no? Van a ver cuáles son los que ustedes necesitan para ambos cultivos. Eh, Esto lo tienen en el campus, esta clase, después lo descargan, lo hacen tranquilos. Y lo que vamos a dejar entonces para la próxima, nos queda un ratito, entonces después les doy un breve recreito y calculamos, ya comenzamos a hacer el cálculo de los costos directos. Como les decía, para ordenarnos esta clase nos va a servir. A partir de acá ya van a empezar a tener el paso a paso, ¿sí? Desafío, cálculo de los costos directos, que es por ahí un poquito lo más complejo porque son varios insumos, ¿sí? Por hectárea lo calculamos. Y fíjense, ¿cuántos insumos y servicios debo contratar? ¿Cuánto de cada uno? Realizar una lista. Entonces, la cantidad de insumos, tanto bienes y servicios, ¿sí? Los agroinsumos, ¿sí? Y qué cantidad de cada uno, ¿no? Bueno, cuántos litros de glifosato, cuántos kilos de semilla, cuántos kilos de fertilizante, cuántos servicios de pulverización, ¿sí? Y esto lo vamos a calcular por una hectárea, ¿sí? Eso va a estar calculado por una hectárea. Al principio vamos a trabajar por una hectárea. Por eso es importante, como dice acá al final, de llevar todo a, en este caso, dólares por hectárea o pesos por hectárea. ¿Cuántos insumos y servicios debo contratar? ¿Cuánto de cada uno? Realizar una lista y contar cuántos insumos y cuántos servicios, ¿sí? Dentro de los insumos, ¿no? Los bienes y servicios. Calcular las cantidades de cada uno para una hectárea, ¿sí? Importante para una hectárea. Realizar la regla de tres simples si es necesario, si tenemos el precio en litros y nosotros necesitamos 300 centímetros cúbicos, bueno, vamos a tener que hacer el pasaje de unidades de esos 300 centímetros, 350 centímetros cúbicos, por ejemplo, a cuántos litros equivalen, o al revés, si el litro vale tanto, ¿cuánto valen esos 350 centímetros cúbicos? ¿No? Por ejemplo, ahora lo vamos a ir viendo un poquito mejor. Entonces, el pasaje de unidades va a ser importante, la regla de tres simple, el preguntarme, calcular las cantidades de cada uno, realizar la regla de tres simple, importante, antes de sumar todos los costos, debo asegurarme de que todos estén expresados en las mismas unidades, ¿sí? Ya sea en pesos por hectárea o en dólares por hectárea, ¿sí? Eso es fundamental para no sumar peras con manzanas, ¿sí? Entonces, que estén todos en las mismas unidades. No sé si quedó alguna duda por ahí. Ahora con el paso a paso se nos va a hacer un poquito más fácil. Recordemos entonces la fórmula del margen bruto. Fíjense, en este caso tengo ingreso neto, ¿sí? Veíamos anteriormente una fórmula
que decía ingreso bruto menos costos directos porque a los costos directos le restábamos los gastos de comercialización. Otro de los conceptos es que el gasto de comercialización restado al ingreso bruto nos da como resultado el ingreso neto, ¿sí? Sería, por ejemplo, cuando vamos a vender lo que pagamos al comisionista, lo que nos cobra el comisionista, ¿sí? Y los fletes, entonces eso nos queda como ingreso y nos queda neto descontado de esos gastos de comercialización y de flete, por ejemplo, ¿no? Cuando no tenemos gastos de comercialización y flete, ¿sí? Que no está en el ejercicio, puede ser que nos vengan a comprar el producto al campo, ¿sí? Puede ser. Entonces, en ese caso es el ingreso bruto igual al ingreso neto, ¿sí? El ingreso bruto menos los costos directos. Costos directos, CD, en verde serían costos directos, es la sumatoria de todos los costos y servicios que inciden directamente en la actividad, ¿sí? Tengo que enumerar cuántos insumos y cuántos servicios necesito, ¿sí? Cuánto de cada cosa necesito para una hectárea, ¿sí? Cuánto de cada insumo, ¿sí? De cada bien o servicio. Trabajar con las mismas unidades para poder sumar al final. Es importantísimo hacer el pasaje de unidades. Y acá ya comenzamos, ¿no? Tenemos en los insumos, dentro de los insumos tenemos 10 bienes y después van a ver la parte de los servicios. Fíjense en estos bienes, productos, teníamos una densidad de entre 100 y 120 kilos y en este caso, ¿sí? Yo ahora me voy a fijar cuál es la densidad que elegí. No sé si elegí 100 o 110, no me acuerdo. Ahora lo vamos a ver. Alguno puede haber elegido 120. Eh, bueno, se toman unos 10 minutitos de descanso y continuamos y vamos a llegar bien. Eh, nos quedan 14 diapositivas y vamos a poder llegar bien con eh, practicar también para practicar. Así que bueno, en 10 minutitos y estamos acá.
Bueno, ahí continuamos entonces con este paso a paso, ¿sí? Fíjense que teníamos ahí, le pusimos un numerito adelante a, a cada, a cada insumo para poder ordenarnos mejor. Teníamos las semillas, el 40 kilos la bolsa, si ese es el precio de la bolsa, pero necesitamos entre 100 y 120 kilos por hectárea, ¿sí? Uno de los herbicidas, el 2,4-D, 0,8 litros, ¿sí? 800 centímetros cúbicos, y 5,8 dólares el litro. Eh, Tenemos picloram, bueno, tenemos varios herbicidas, picloram, glifosato, acá también tenemos entre 1,6 y 2,9 y son dos aplicaciones, 4,60 dólares, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que fijarnos que esté en las mismas unidades, acá en este caso sería por litro, ¿sí? Litros, es precio por litro. Y herbicida axial, 0,8 litros por hectárea y 55 dólares el litro. Tenemos metsulfurón, 10 gramos. Fíjense, acá tenemos 10 gramos por hectárea y tenemos el precio de 44 dólares el kilo. Nosotros tenemos que calcular el precio de estos 10 gramos, ¿sí? Por eso vamos a tener que hacer una regla de 3 simple, ¿sí? Entonces, ahí puedo pasar o los gramos a kilos, ¿sí? O el precio del kilo, pasarlo a precio por gramo, ¿sí? Entonces tengo que decir, bueno, a ver, ¿a cuántos gramos equivale un kilo? Entonces digo, a 1.000 gramos, o sea que si 1.000 gramos cuestan 44 dólares, 10 gramos, ¿cuánto cuestan? ¿Sí? Esa es la pregunta que me hago para hacer la reglita de tres. ¿Sí? Fungicida Reflex, tenemos 0,5 litros, o sea, medio litro por hectárea, y a un precio de 55 dólares el litro. La mixta extra, 0,3 litros por hectárea a un precio de 34 dólares por litro, ¿sí? Litro. Bien. Y tenemos el ópera, fungicida ópera, 1 litro por hectárea y 28,5 dólares. Este es por litro. Por litro. O sea, porque estaban puestos por hectárea. Bien. Entonces, en este caso, podemos multiplicar. ¿Sí? Cuando tenemos por litro, directamente lo multiplicamos. Ahora sí tenemos, en este caso, gramos y kilos, tenemos que hacer el pasaje de unidades y la reglita de 3 simple. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, fíjense, y acá tenemos 4 servicios más, ¿sí? Tenemos en este caso la siembra en dólares por hectárea, la aplicación terrestre, 4,5 dólares por hectárea, la aplicación aérea, 10 dólares por hectárea y la cosecha, 65 dólares por hectárea. Fíjense, esto lo tenemos todo en dólares por hectárea, entonces directamente no tenemos que hacer
nada, simplemente lo vamos a estar sumando a esos costos directos para luego restárselos al ingreso neto, ¿sí? Tenemos 14 insumos en total, dice debo pasar todo a dólares por hectárea. ¿Cuánto necesito de cada cosa para sembrar una hectárea? No sé si ustedes lo tienen descargado, lo tienen por ahí, lo tienen a mano. Si lo tienen a mano, podemos dar unos minutitos para que intenten hacerlo y después entre todos socializamos. A ver si están ahí, si les parece, o prefieren que vayamos haciéndolo entre todos directamente. No sé, ahí, si me escuchan. Para mí lo podemos hacer entre todos, si quieren. Bueno, bueno. Lo que vamos a hacer entonces es ir viendo este paso a paso, ¿sí? Tenemos cada uno de los... este es el ejemplo anterior de la clase anterior, así que no sé si por ahí alguno se puso a chusmear, a intentar hacer o algo, y pudo haber tomado distintas unidades. Fíjense, teníamos, yo ahora voy a subir y luego bajo acá para que vean la listita de insumos. Teníamos las semillas, miren, teníamos entre 100 y 120 kilos por hectárea, ¿sí? Esa es la cantidad de kilos de semilla que voy a aplicar por hectárea. Eso me va a dar la densidad de siembra. Entonces yo podía elegir dentro de ese rango. En este caso yo elegí 100 kilos, ¿sí? Alguien pudo haber elegido, si alguien elegía 120 kilos, decía, bueno, directamente voy a usar 3 bolsas por hectárea, porque tengo bolsas de 40 kilos. En este caso, usamos 100 kilos por hectárea, ¿sí? Así que tenemos que usar 2,5 bolsas, podríamos decir, ¿sí? ¿Qué hago? La regla de 3 simple preguntándome. Me pregunto, si 40 kilos cuestan 22 dólares, ¿sí? Que es 22 dólares por bolsa, por unidad. Si 40 kilos cuestan 22 dólares, 100 kilos, ¿cuánto cuestan? Entonces ahí hago el famoso planteo de la regla de 3 simple. Eh, tengo que hacer 100 por 22 dividido 40, ¿sí? 55. Ahí está, 55. Dice, no te olvides de expresar todas las unidades. Siempre es importante tener las unidades expresas. Fíjense, tenemos hectáreas, tenemos dólares y tenemos kilogramos y kilogramos. Como decimos, kilos con kilos se van, ¿sí? Entonces nos quedan dólares por hectárea, ¿sí? Muy, pero muy bien, dice. Ahora sabemos que el costo por hectárea de semillas es de 55 dólares, ¿no? 55 dólares por hectárea. Vamos a ver, ya tenemos el 1 entonces, ¿sí? La semilla, 55 dólares por hectárea. Vamos a hacer el siguiente. Algunos van a ser más simples porque vamos a tener que multiplicar directamente. Fíjense, acá tenemos 0,8 litros por hectárea y 5,8 dólares por litro. Directamente multiplicamos, litros con litros se van y nos queda dólares por hectárea. En este caso, tenemos 0,8 litros por hectárea por 5,8 dólares por litro. ¿Cuánto nos quedan? 0,8 por 5,8,
¿Cuánto es? A ver si alguien lo hace. 0,8 por 5,8. Buenísimo, ahí decía Carla, entre todos es mejor. A ver, multiplicamos 0,8 por 5,8, 4,64. 4,64, ¿sí? Lo tenemos acá abajo, ¿sí? Lo tenemos acá. Y como lo tenemos acá expresado, es dólares por hectárea. Fíjense, en rojo tenemos el litros, litros con litros se van, nos quedan dólares por hectárea. El tercero, lo principal es que después tengamos anotados todos los costos por hectárea de cada insumo, ¿sí? Para después poder sumarlos y por eso le pusimos un numerito para no olvidarnos de ninguno, ¿sí? El 3, fíjense, tenemos 0,12 litros, ¿sí? Que serían 120 centímetros cúbicos, 0,12 litros por hectárea, y tenemos un precio de 9,8 dólares por litro. Fíjense, acá tenemos que es $1 con 117. Sí, $1 con 17 centavos, podríamos redondearlo, pero fíjense, ¿por qué ponemos los tres decimales también? Y esto está bueno aclararlo. Nosotros estamos calculando el costo de una hectárea. Imagínense si se siembran 1.000 hectáreas, ¿sí? Entonces, los centavos también hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Entonces, si sembramos 1.000 hectáreas, eso multiplicado por 1.000, pero además de que son dólares y si lo llevamos a peso tenemos que multiplicarlo por 1.000 de nuevo, y bueno, representa un dinero importante, ¿sí? Entonces, por eso los centavos también los tenemos en cuenta, ¿sí? Bien, todo esto que tenemos acá, que vamos dejando acá ya con verde, pesos, dólares por hectárea con verde, los vamos después a ir sumando. Fíjense, el glifosato tenemos dos aplicaciones. Eh, Podríamos aplicar 1,6, entre 1,6 y 2,9 creo, ¿sí? Acá podríamos hacer, en este caso dijimos, bueno, en las dos vamos a aplicar 1,6, ¿sí? Eso es arbitrario, lo elegí yo, ¿sí? Teníamos un rango dentro de lo que íbamos a aplicar. Cada uno va a tener su criterio de decisión, ¿sí? Entonces, 1,6 por 4,6, 4 dólares con 60 es el precio del glifosato por litro, ¿sí? 4 dólares con 60. Entonces, y lo multipliqué por 2 porque en las dos veces aplicamos 1,6. Yo podría haber hecho 1,6 en la primera aplicación y 2,9 era la otra en la segunda, o podría haber elegido entre 1,6 y 2,9, ¿sí? Eso lo elegí yo, ustedes podían elegir, así como elegimos la densidad de siembra, la cantidad de kilos de semilla, tenían ahí para elegir. Eh, no debo olvidarme de expresar la mayor cantidad de decimales, números después de la coma, ¿sí? Que pueda, porque cuando multiplique por la cantidad de hectáreas puede variar el resultado, ¿sí? Y como decimos, si lo llevo a pesos también va a variar bastante. ¿Vamos bien hasta acá? Opa, A ver, che. Que se me corre, estoy... Que lo pongo así porque si pongo como presentación me parece que no me permite editarlo, por eso lo estoy ahí proyectando de esta forma. Bien, así que tenemos 4,64, 1,176, 14,72, ¿sí? Del glifosato.
tenemos el herbicida axial, eh, acá es por litros, ¿sí? Fíjense, 0,8 litros, o sea, 800 centímetros cúbicos sería por hectárea, y el precio por litro es de $55 el litro, ¿sí? Eh, Acá había un error que se había pasado que decía por hectárea, en realidad es por litro. Yo lo corregí acá, pero como ya está subido, por ahí les va a quedar con el error. Acá, ¿sí? Va a decir por hectárea. De paso lo aclaro para los que están viendo la clase grabada. Va a decir por hectárea, en realidad es por litro, ¿sí? $55 por litro. Bien. Insecticida tenemos 0,35 litros, ¿sí? Acá yo para simplificarlo, está ya con en litros, con coma, ¿sí? Podría ser 350 centímetros cúbicos, ¿sí? Multiplicado por 7 litros 200, ¿sí? 7,2 litros o 7 litros 250 centímetros, 200 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, directamente, acá esta multiplicación, 0,35 por 7,2 nos da el resultado 2,52. ¿Vamos bien hasta acá? El realizar esta actividad, este cálculo, nos va a servir para que ordenándonos podamos hacer cualquiera, ¿sí? Cualquier ejercicio de margen bruto, porque ustedes lo que tienen es el paso a paso, lo que les va a cambiar puede ser el nombre del producto, puede cambiar el nombre de un producto, puede cambiar la cantidad que se aplica por hectárea, puede cambiar la unidad, ¿sí? Puede cambiar el precio, ¿sí? Pero ustedes tienen la forma de ordenar y de ir calculando paso a paso, que es lo fundamental, y además esta metodología de hacer el pasaje de unidades, ¿sí? Bien, entonces tenemos $44 por hectárea, porque multiplicamos 0,8 por $55 por litro, ¿sí? El insecticida ahora, 0,35 litros por hectárea y el precio de $7,20, tenemos $2,52 de dólar por hectárea. Y el metsulfurón, fíjense, tenemos 10 gramos, 10 gramos se aplican solamente por hectárea y tenemos el precio por kilo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bárbaro. Ahí me decían en el chat entonces que va bien, vamos bien. Bien, entonces decimos, bueno, ¿sí? 100 ¿qué hacemos acá? ¿Pasamos a kilo? ¿Pasamos el precio a gramos? ¿Sí? Podemos decir que un kilo tiene 1000 gramos, entonces decimos, bueno, acá tenemos un kilo, 1000 gramos, 10 gramos, ¿cuántos kilos? Podemos pasarlo a, va a ser 0,01 kilos, o sea, 10 gramos son 0,01 kilos, ¿sí? O lo que puedo hacer es al revés, decir, si 1000 gramos cuestan 44 dólares, 10 gramos, ¿cuánto cuestan? ¿No? Entonces puedo hacer 44 por 10 dividido 1000, ¿sí? Tenemos dos formas de hacerlo, fíjense. Acá pasamos los gramos, los gramos, que son 10, lo pasamos a kilo y me da 0,01 kilo por hectárea. O puedo hacerlo, fíjense, para que tengan el ejemplo, a ver, vamos a hacerlo. A ver, acá me parece, ahí está. Eh, Fíjense, puedo hacerlo, vamos a ponerlo por acá abajo,
para que lo vean, ¿sí? Puedo decir si 1000 gramos cuestan $44, 10 gramos, ¿cuánto cuestan? ¿Sí? Entonces, haría 10 por 44 dividido 1000. Fíjense, a ver, 10 gramos sería gramos por 44, ¿sí? Esto está en dólares, ¿sí? A ver qué pasó acá. Ahí está. Todo eso dividido 1000, ¿sí? Dividido 1000, ¿sí? Acá tendríamos, bueno, acá lo pondríamos así. Sería otra forma de hacerlo, ¿no? 1000, y acá lo tendríamos 1000, que 1000 gramos. Gramos. Y estos dólares tendríamos acá gramos por hectárea, ¿sí? Entonces nos quedaría por hectárea, ¿sí? Entonces podríamos decir, bueno, gramos con gramos se van y nos quedaría dólares por hectárea, ¿sí? Sería otra forma de hacerlo y nos daría lo mismo. Acá nos da 0,44 dólares por hectárea, ¿sí? Porque, bueno, tenemos, fíjense, 10 gramos por hectárea solamente, ¿sí? Entonces 44 centavos de dólar, ¿sí? 44 centavos de dólar por hectárea sería, ¿sí? Nos daría lo mismo, ¿sí? 0,44 dólares por hectárea. ¿Eh? No sé si alguien quiere comprobarlo ahí, hacerlo, pero nos daría lo mismo, ¿sí? Sería otra forma de hacerlo, ¿sí? Llegaríamos al mismo resultado. A ver qué dice por acá. Perfecto, muy pero muy bien. ¿Sí? Entonces, llegaríamos al mismo resultado, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. Eh, Acuérdense, entonces en la hora 20:33 decimos, bueno, ¿cómo hacemos el cálculo? En este caso, pasamos a gramo, pasamos a kilo, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Bien, ahí pueden sacar captura de pantalla y si no, después lo ven lo ven en la grabación, ¿sí? En el video. Bien, ¿sí? Cualquiera de los dos nos daba eso. Vamos a borrarlo. Sí, vamos a seguir. Eliminamos acá. Bien, ahí quedó. Y entonces, fíjense, vamos anotando. Tenemos ahora 0,44 centavos de dólar, 44 centavos de dólares por hectárea. Fíjense, ¿qué otro falta? Acá tenemos 27,5 nos da, multiplicamos el fungicida, que es medio litro por hectárea, 0,5, por 55 dólares el litro, ¿sí? Justamente sería la mitad de 55, 27,5, ¿sí? Eh, Cuando multiplicamos por 0,5, deducimos que estamos dividiendo a la mitad, ¿sí? Esto también está bueno tener en cuenta, ¿sí? Que es, decimos, es medio litro, ¿no? Si el litro cuesta, un litro cuesta 55 dólares, nosotros vamos a usar medio litro, vamos a usar la mitad, ¿sí? 27,5. Entonces multiplicado, 55 multiplicado por 0,5 nos da 27,5, es la mitad. Bien, fungicida Amistra
Es 0,3 litros, ¿sí? 300 centímetros cúbicos sería, y tenemos el precio de $34 el litro. O sea, ¿sí? Que multiplicamos directamente 34 por 0,3. Nos da como resultado 10,20. Ustedes pueden ir ahí si quieren calculando y controlando, porque bueno, los profes también nos equivocamos, ¿eh? Y a veces más que ustedes, así que no tenemos que tener miedo de decir que nos equivocamos y por eso menos ustedes todavía. Por eso siempre les digo que se animen, que se equivoquen, que no tengan miedo, que se abran, ¿sí? Que es la mejor manera también de aprender. Bien, y nos queda acá el fungicida, un litro, un litro por hectárea, y es fácil porque es $28,50, ¿sí? 5 multiplicado por 1, ¿sí? Entonces 28,5, ¿sí? Y ahí tenemos todos esos bienes y tendríamos ya con los servicios que están ahí, ya los precios estaban en dólares por hectárea, teníamos que fijarnos que la pulverización era 2 veces, lo que podíamos hacer era, había una terrestre y otra aérea, podíamos hacer o una y una, ¿sí? O 2 aéreas o 2 terrestres. Eso va a estar en el criterio de cada uno también, ¿sí? Lo que sí que teníamos ahí los precios ya dados. Bueno, ahora lo que hacemos es la listita. Fíjense. Ah, y nos falta, acá tenemos estos bienes y nos faltaría este total, pero podríamos decir como subtotal, porque tendríamos que asignarle el costo de los servicios, ¿sí? Pueden controlar ahí ustedes. Miren, tenemos. Vamos a ponerlo como subtotal. Subtotal, ¿sí? Para después asignarle, ¿sí? Fíjense el costo de los servicios, de la pulverización, de la siembra, de la cosecha y demás. Entonces, la semilla, $55 por hectárea. El herbicida, el 2,4-D, 4,64. El picloram, otro herbicida, $1,176, sí, con 176, que sería 17 centavos 6, ¿sí? Está. Eh, Fíjense, el glifosato, tenemos 14,72. Acá vimos las dos, ya pusimos las dos aplicaciones, acá estaban las dos aplicaciones de glifosato. El herbicida, $44 por hectárea. El insecticida, otro insecticida, clorpirifos, de 2,52, ¿sí? Lo calculamos ahí con ustedes. Metsulfurón, 44 centavos por hectárea de dólar. Tenemos acá fungicidas, 27,5. Otro fungicida, $10,20 serían. Otro fungicida, pero 28,50, ¿sí? Y en total acá tenemos en estos insumos 188,69,6, casi con 70, ¿sí? Tenemos acá entonces ya casi calculados los costos directos, que es lo más complejo, lo que más tiempo, lo que más nos lleva porque son varios insumos, ¿sí? Pero a eso
fíjense, a estos 188 188,696, tenemos que todavía juntarlo. Fíjense, dice, el resto, dice, ¿nos animamos a hacer el resto? Calculamos los servicios, podemos obtener el total de costos directos. Luego debemos calcular el ingreso bruto, gastos de comercialización, ingreso neto y al final el margen bruto por hectárea. A ver, yo quiero ver qué es lo que nos queda acá para ver. A lo que vimos recién, que nos daba esos 186, a 188,696, tenemos que sumarle la pulverización, que ya lo teníamos en dólares por hectárea. Voy a subir un cachito para que vean. Acá, fíjense, tenemos a esos 188,696, tenemos que sumarle esto: 35, 4,5, 10 y 65. Siempre y cuando que decimos, bueno, decidimos, hacemos una aplicación terrestre y otra aplicación aérea, ¿no? Si hacemos dos aéreas, vamos a tener que sumar 20, ¿sí? Bueno, eso es como un criterio de cada uno que también dejamos para, como por ahí no les va a quedar a todos igual cuando ustedes, como les decía recién, deciden, bueno, hago dos terrestres o hago una y una o hago dos aéreas o en el caso de la semilla, por ejemplo, digo, bueno, no, pongo 120 kilos, pongo 100 kilos, pongo 110 kilos, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que tenemos para terminar. Nos quedan unos minutitos, vamos a ponerlo acá. Miren, vamos a pegar acá, vamos a hacer acá, vamos a suponer que hacemos la siembra directa, que hacemos una aplicación terrestre, una aplicación aérea y la cosecha 75, de 65, perdón, dólares por hectárea. ¿Sí? Entonces acá podríamos sumar a esto fíjense, esos 188,696, ¿sí? Entonces, esos 188,696 le tendría que sumar para obtener el total para obtener los costos directos, ¿sí? Tendría que ser 188,696 más, más 35. 35 son dólares por hectárea también, ¿sí? Más 4,5. Los pongo así para ganar tiempo, pero son dólares por hectárea. Más 10, ¿sí? Más, ahí lo van a hacer ustedes, 65, ¿sí? Si queremos, le pegamos acá. Para los que lo están viendo grabado. Vamos a... Las unidades siempre está bueno ponerlas para darnos cuenta. ¿Mm? Acá nos va a quedar todo dólares por hectárea porque es una sumatoria, ¿sí? Entonces, a ver, ¿hay algún mensajito por acá? 303, a ver, 303,196. Me decía, ay, me olvidé, el nombre me había puesto hoy, que aparece un 23. No sé si era Nadia, perdón, Nadia, ¿sí? A ver, Nadia, 303 con
196. A ver si el resto le da. Si el resto le da lo que le dio a Nadia. Sí, está bien. Perfecto. Y estos serían dólares por hectárea. ¿Sí? Bueno, muy pero muy bien. Acá tenemos entonces ya los costos directos, que esto es lo más difícil. ¿Sí? Lo más difícil. Acá tenemos el cálculo de los costos directos ya hecho. Ahí le pueden sacar una captura de pantalla. ¿Sí? Bien, los costos directos. ¿Sí? Se los corro acá, se los pongo por ahí abajo. ¿Sí? Tenemos todo el cálculo. Ahora, para obtener el margen bruto, a esto lo tendríamos que restar al ingreso neto, ¿sí? Para eso necesitamos calcular el ingreso neto. Precio por cantidad, ¿sí? Siempre precio por cantidad, el rendimiento, ¿sí? El rendimiento puede ser rendimiento, los kilogramos o toneladas cosechadas o el rendimiento esperado, ¿sí? Y el valor bruto de la producción, ¿sí? O obtenemos ingreso bruto o ingreso neto cuando descontamos los gastos de comercialización. Entonces, siempre precio por cantidad, rendimiento por precio, ¿sí? Cantidad de toneladas por el precio de esas toneladas o quintales y trabajo en quintales, ¿sí? Bien, tenemos acá entonces 303,196. A ver qué otra cosita nos quedaba. Yo ahora se los voy a borrar esto, así podemos seguir abajo. ¿Sí? Les queda ahí si hacen captura de pantalla y si no, después ven la hora ahí y lo buscan. ¿Sí? 20:47. Así seguimos. Ahí está. Bueno, bien. Teníamos todos los cálculos. Pudimos calcular entonces el ingreso, cálculo del ingreso neto. Ahora nos faltaría, ya tenemos los costos directos, ¿sí? Recién calculado, solo copié por ahí. Dice cálculo del ingreso neto, calcular el ingreso bruto multiplicando el precio por el rendimiento, precio por cantidad de producto. En caso de existir gastos de comercialización, descontar estos al ingreso bruto, ¿sí? Para obtener el ingreso neto. Finalmente le restamos a los ingresos netos los costos directos, ¿sí? Y obtenemos el margen bruto, que ahí es donde nosotros queremos llegar. A ver, tenemos. Y acá ya empezamos a ver estas formulitas de cálculo, después ustedes las van a ver. No quiero ahora. Vamos a ver si llegamos, si nos quedan unas poquitas. Mina, llegamos bien, si llegamos a terminar les explico esto medio rápido y retomamos así. No quiero que me quede esto sin explicar, ¿sí? Si nos queda un ratito, lo que hacemos es multiplicamos entonces precio por cantidad y a eso le restamos los gastos de comercialización, si es que hay, y ya nos queda calculado el margen bruto. Pero tenemos otras fórmulas más de cálculo. Una vez que tenemos el margen bruto de cada actividad, podemos llegar a calcular el margen bruto global, total. Es decir, nosotros calculamos de cebada. Supongamos que en un establecimiento se realiza cebada, se realiza soja, se realiza ganadería, ¿sí? Puede ser invernada, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos tres actividades distintas. El margen bruto de cada actividad lo tenemos que multiplicar, lo tenemos por hectárea, ¿sí? Lo vamos a tener por hectárea y tenemos que multiplicarlo por la cantidad de hectáreas que hacemos de cada actividad. Si sembramos cebada, bueno, tenemos un margen bruto X
de cebada por hectárea, tenemos que ver, bueno, ¿cuántas hectáreas sembramos? Lo multiplicamos por la cantidad de hectáreas de cebada al margen bruto de cebada. El margen bruto de soja lo multiplicamos por la cantidad de hectáreas que hacemos de soja y si tenemos invernada, ¿sí? La cantidad de hectáreas que dedicamos a invernada y si es en feedlot, bueno, por la cantidad de animales que tengamos vamos a obtener directamente ya el margen bruto total, ¿sí? Entonces tenemos el margen bruto multiplicándolo por la cantidad de hectáreas total de cada actividad, a esos lo sumamos y obtenemos el margen bruto total global. Una vez que obtenemos ese margen bruto total global, que sería acá, MT en MBT tengo acá, ¿sí? Tendríamos que calcular los costos fijos. Nosotros estuvimos viendo en los conceptos cuáles eran los costos fijos, esos que no varían cuando varían las unidades producidas, ¿no? En un establecimiento y podemos tener desde salarios, desde alquileres, por ejemplo, ¿sí? Descontándole los costos fijos obtenemos el resultado operativo, ¿sí? Y que después vamos a, en la clase que viene vamos a hacer algunos ejemplitos de esto. Resultado operativo, si descontamos al resultado operativo las amortizaciones, ¿sí? Que estuvimos viendo también, habíamos visto cómo se calculaban, cuáles eran las amortizaciones. Descontando las amortizaciones obtenemos otro indicador que se llama resultado por producción. Que, es decir, al margen bruto lo sumamos, obtenemos el margen bruto global de todo el campo, ¿sí? La ganancia global sería de todo el campo, ¿sí? Bruta, ¿sí? Y a eso le vamos descontando distintos costos, amortizaciones, intereses o retiros empresariales también, y obtenemos al final el margen neto o lo que es lo mismo utilidad neta, que sería como ganancia neta, descontándole todos los costos. A ese ingreso bruto le descontamos todos los costos. ¿Sí? Costos, amortizaciones, intereses, ¿sí? Ahí teníamos impuestos, teníamos retiros empresariales, ¿sí? Esa sería la forma. Ahora, para calcular las amortizaciones, recordamos acá tenemos la fórmula de amortización como hemos visto en algunas actividades anteriores. Tenemos el valor de origen dividido la vida útil cuando no hay valor residual o si no, en este caso, el valor de origen menos valor residual dividido la vida útil. ¿Sí? Eso es el cálculo, las formulitas de cálculo de amortizaciones. Bien. Nos quedan 5 minutos. La rentabilidad, así ya les queda, es la remuneración al capital invertido, se expresa en porcentaje sobre dicho capital aplicado a un activo, ¿sí? En su cualidad de producir un beneficio o rendimiento habitualmente en dinero, ¿no? Hablamos entonces de esos bienes que la empresa tiene. Cuando hablamos de activos son algunos que son propios, de otros que por ahí los debe, ¿sí? Pero que los tiene la empresa para trabajar, para producir, ¿sí? Fíjense, entonces, a un bien que se destina a producir, ¿sí? Se obtiene un porcentaje. Ese porcentaje es esa remuneración por haber invertido, por haber sacrificado ese recurso, tenemos la rentabilidad, ¿sí?
hablamos de se expresa en porcentaje sobre dicho capital. Entonces, sobre el capital, tierra, trabajo, capital, podríamos decir que tenemos como la tierra, tenemos un arrendamiento, el trabajo salario, y en el capital podemos decir que tenemos una rentabilidad o un interés, ¿sí? Acá tenemos un ejemplito. Dice, sí, de 200.000 euros, como ejemplo, ¿no? Si de 200.000 euros que se invierten se obtienen 10.000 euros, ¿sí? De utilidad, fíjense, se puede afirmar que la rentabilidad fue del 5%. Bueno, ¿por qué? Porque estos 10.000 son el 5% de 200.000, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la rentabilidad fue del 5%. Si en un capital, una inversión de 200.000, si se obtienen como utilidad 10.000, significa que la rentabilidad fue del 5%, ¿sí? Podríamos hacer directamente dividirlo, ¿sí? Sería 10.000 dividido 200.000, nos va a dar 0,05, ¿sí? Recuerden que cuando multiplicamos 0,05 sería igual a 5%, ¿sí? O hacemos 0,05 por 100 y ahí nos da 5%. Bien. Existen distintas formas de calcular la rentabilidad. Dice, cuánto obtengo como ganancia neta o utilidad neta por cada peso que invierto en un negocio, ¿sí? La rentabilidad, entonces, ¿cuánto obtengo por cada peso que invierto en un negocio? ¿Cuánto obtengo? ¿Sí? Acá podríamos decir, fíjense, que cada 100 pesos que invierto, obtengo 5 de utilidad neta, ¿sí? Bueno, y a ver qué otra cosita nos queda. Ah, bueno, acá se los dejo para ustedes, fíjense. Miren, si el capital es de 500.000, la inversión de 500.000 euros, con una rentabilidad del 45%, ¿cuánto obtengo como ganancia neta? Tendría que hacer directamente 500.000 por 45%, ¿sí? O 500.000 por 0,45, ¿sí? 500.000 por 0,45, no sé si alguien lo calcula, ahí ya nos vamos, ya los libero. A ver si alguien... 225.000. No, sí, 225.000. ¿Puede ser? 225.000, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Hacemos 500.000, 500.000 por 45%, o lo que es lo mismo, 0,45, y me da, dijo, 225.000, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Eso sería los que nos daría como utilidad, como rentabilidad, ¿sí? Bueno, no sé, alguna duda que haya quedado. Después lo que les queda hacer es, a ver, ¿dónde teníamos? Bueno, yo las 9 ya los libero, pero
acá les muestro que teníamos... tenían ya el cálculo de los costos directos y para calcular el ingreso no teníamos gastos de comercialización. A ver. No. Bueno, entonces acá tenemos rendimiento esperado. A ver si es esta, si no me equivoco. Rendimiento esperado por precio esperado. Obtenemos el ingreso bruto, ¿sí? 2.800 kilos, precio esperado, acá sería por tonelada. ¿Sí? Esto está en pesos por tonelada, tendrían que pasarlo a dólares, 6.300 pesos, ¿sí? La tonelada lo tendríamos que pasar a dólares o lo podemos multiplicar por 2.800, por 2,8 sería, ¿sí? Porque 2.800 kilos son 2,8 toneladas, multiplicado por 6.300, nos va a dar un ingreso bruto nos va a dar un ingreso bruto eh, en pesos, ¿sí? En pesos. Pero nosotros tenemos que pasarlo después a dólares para trabajar con dólares y por ahí veíamos una cotización que estaba medio desactualizada que decía de 95 pesos el dólar, ¿no? Entonces a ese resultado lo vamos a dividir por 95. Les dejo para la clase que viene, de todos modos, si intentan hacer entonces ese ejercicio que nos quedó, si intentan hacer el cálculo del ingreso bruto y neto, descontándole acá los gastos de comercialización, para obtener ya el margen bruto. Entonces, ni bien arrancamos la clase que viene, vamos con esto a ver cómo nos quedó el margen bruto, ¿sí? Les agradezco muchísimo, perdón que me pasé unos minutitos, bueno, gracias, bueno, que continúen bien la semana, mucho éxito también con la actividad, con sus cosas, y cualquier cosita saben que acá estamos. Ahora yo ya salgo de la clase y les pongo a convertir, a descargar la grabación para subírselas a YouTube. Muchísimas gracias a todos. Gracias.